Moshe, tipo de Mashiach como mediador. El becerro de oro fue un golpe muy duro para Israel y probablemente también para Moshe. Por supuesto, Yahweh no fue tomado por sorpresa, a pesar de que muchos aseguran que sí, es una tontería y no se dan cuenta que diciendo ese tipo de cosas disminuyen la omnisciencia del Creador, ¿no es cierto? Antes del becerro todo estaba tranquilo. Moshe se encontraba en la cumbre del monte con Elohim. Él le reveló el diseño del tabernáculo, el mobiliario, los utensilios y todo. Sin duda, ellos estaban muy contentos, estaban felices porque todo estaba haciendo, siguiendo los rieles, ¿no es cierto? No obstante, al final de los 40 días que Moshe pasó en el monte con Elohim, los hijos de Israel cometieron la maldad de hacer el becerro de oro y adorarlo, ¿no es cierto? Así quebrantaron los cuatro primeros mandamientos y probable algunos más en medio de sus orgías, ¿no es cierto? Probablemente también más. Elohim había sacado el pueblo de Mitzrayim, lo condujo a través del desierto, lo llevó al monte Sinai, donde les dio entrenamiento. Y de repente los hijos de Israel cometieron esta barbaridad, ¿no es cierto? Esto fue sin duda una terrible sorpresa para Moshe, pero no para Yahweh. Repetimos, si decimos que lo fue para él también, lo rebajamos de su condición. Aparentemente todo esto causó a Elohim un grave problema, pero todo estaba planeado, todo estaba ya contemplado, incluyendo el tropiezo de los israelitas, los muchos tropiezos, de hecho, ¿no es cierto? Todos ellos estaban contemplados. ¿Qué debía hacer ahora bien Elohim? En principio podemos tener la seguridad de que él no abandonaría a su pueblo ni a su proyecto con ellos. Por el contrario, él seguiría con ellos. Pero ¿cómo podía él seguir adelante con los hijos de Israel en esta situación? Porque se levanta una cuestión legal aquí. Entonces, la adoración del becerro de oro causó un problema legal grave. ¿Qué debía hacer Elohim? ¿Podía abandonar a los hijos de Israel? ¿Debía abandonar el propósito por el cual los sacó de Mitzrayim? Por supuesto, Elohim no quería hacer eso, pero la ley exigía el pago por el quebrantamiento. Ellos habían quebrantado, tenían que pagar las consecuencias. La transgresión de un pacto es algo gravísimo, ¿no es cierto?, que implica la muerte del o los transgresores. Pero él había sacado a más de 2 millones de personas fuera de Mitzrayim, conforme a la promesa que él mismo había hecho. ¿Podía acaso abandonarlo? Ciertamente que no. Elohim liberó a los hijos de Israel para cumplir su objetivo y además para cumplir la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. A través de comprometerse a sí mismo, ¿no es cierto?, de poner en juego su propio nombre, él demostró el punto innegable de que los hombres no eran capaces de mantener su parte de los acuerdos. Por eso los pactos fueron todos subordinados a la promesa. Y esta es la parte más importante, ¿no?, de todas, ¿no es cierto? Todos los pactos fueron subordinados a la promesa inicial. De manera que, aun quebrantando ellos los pactos, permanecía Yahweh atado a la promesa. Por lo tanto, él tenía que dar una solución al quebrantamiento de los pactos por parte de los seres humanos, ¿sí? Entonces, esta fue la gran jugada de Yahweh, porque de esta manera despistó, por así decir, a Hasatán, ya que de esta manera siempre parecía que él estaba perdiendo, parecía que todo el tiempo se le revelaban aquellos que él pretendía salvar, ¿no es cierto? Jugando con hombres que no colaboraban, sino que entorpecían su trabajo. Aparentemente. En verdad, él planeó todos sus movimientos, todas sus jugadas, ¿no es cierto?, basado en los errores continuos e inevitables de su pueblo. Él sabía que iban a tener determinadas reacciones, por lo tanto, las tuvo en cuenta para que sirvieran al bien de todos. Elohim encontró una salida por medio de Moshe como intermediario y mediador, como ya hablamos un poco. Esta posición de intermediario entre Elohim y los hijos de Israel requería que Moshe estuviese íntimamente relacionado con ambas partes. Moshe fue el único en reunir los requisitos para ser mediador, para ser un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? Él no tenía nada que ver con la adoración del becerro de oro, no tuvo nada que ver. Se mantuvo alejado de esa maldad, fue preservado en la presencia de
de Elohim además. Por lo tanto, él era la única persona pura entre el pueblo de Elohim. Además, Moshe era muy allegado a Yahweh, ciertamente, como lo veremos, la manera en que Moshe expresa su súplica a Elohim indica que disfrutaba de una relación íntima con él. En todo lo que Moshe hizo tenemos una representación de Mashiach. Todo esto es tipología nuevamente del Padre y el Hijo, una tipología en la que el Padre dice la ley exige cortar a este pueblo y el Hijo interviene ofreciéndose a hacer la solución que el Padre ya ha pensado. Elohim conocía a Moshe, y este es el gran secreto del creador cuando elige unas personas por sobre otras para pintar sus cuadros. Las elige por su disposición a obedecer, pero también por su disposición a interceder por otros, a fin de que el plan de Yahweh no se malogre. Él busca personas que sabe que tienen un carácter, una forma de ser, una ADN espiritual. Yo no lo sé exactamente cómo es que él determina esa elección, porque en su soberanía es su decisión en última instancia, pero las utiliza justamente para pintar esos cuadros. ¿Por qué? Porque los cuadros tienen que representar correctamente a Mashiach. Entonces no se puede arriesgar a usar personas que en la mitad se le den vuelta, ¿no es cierto?, para no cumplir la representación, pintar el cuadro de mala manera. Entonces, él busca personas sumisas, pero también personas con decisión propia. No se trata de títeres, que sean capaces de exponer sus propios pensamientos y deseos. Elohim deseaba que Moshe le proporcionara una salida al problema. Sin un intermediario con capacidad de hablar íntimamente con Elohim, él no hubiera arreglado una solución a este problema. Sin duda, Elohim deseaba ser apaciguado. Él necesitaba que alguien viniera y intercediera justamente por los caídos, ¿no es cierto?, aquellos que estaban siendo ajusticiados, para que él pudiera ejercer misericordia. Si nadie rogaba, él no podía hacer nada. Entonces era necesario que Moshe intercediera en estas cosas. Y Moshe indica que se necesitaba una expiación. Al día siguiente Moshe le dijo al pueblo: ustedes han sido culpables de un gran pecado, sin embargo voy a subir ahora a Yahweh, tal vez obtenga perdón para el pecado de ustedes. Los hijos de Israel ofendieron gravemente a Elohim. Lo que hicieron era realmente imperdonable. Ellos quebrantaron un pacto de sangre. No se trataba de alguna equivocación, así un error, ay, no vi, me equivoqué. No, hicieron un ídolo y lo adoraron y lo llamaron Yahweh, ¿no es cierto? Usaron el nombre de Elohim en vano, literalmente. Y así ofendieron a Elohim a lo sumo, y es como que no le hubieran dejado ningún otro terreno para perdonar nada. Se las mandaron todas, ¿no es cierto? Y no había forma. Legalmente, la ley no puede ejercitar justamente ese perdón. Aparentemente, entonces, Elohim se hubiera quedado sin posibilidad de intervenir, ¿no es cierto?, de perdonar esta ofensa o de decir algo al pueblo. Aparentemente lo único que él podía hacer era destruir a los hijos de Israel. Según la ley era eso y nada más. La ley no tiene misericordia, sabemos. La ley es simplemente hechos y nada más. Los hechos pelados y crudos. Por lo tanto, se necesitaba un intermediario, un mediador entre Elohim y los hombres, alguien que representara el cuadro que Yeshua cumpliría en su primera venida, justamente. Qué bueno que Moshe estuvo ahí como mediador entre Elohim y los hijos de Israel, ¿verdad? Quiera él levantarnos a todos sus hijos para que nosotros también ayudemos a nuestro Cohen Gadol en esa función tan santa de como sacerdotes podemos realizar.